Soy Lucía, tengo 28 años. Ayer, mi madre bloqueó el número de teléfono de mi abuela. Parece que el simple hecho de pedir ayuda con los gastos de sus medicinas me convirtió, una vez más, en una carga. Mi tía Raquel incluso escribió en el chat grupal de la familia que la abuela ya había vivido lo suficiente. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios, denle a me gusta y suscríbanse. Si alguna vez te has sentido como la oveja negra o la decepción de tu familia, definitivamente querrás saber qué pasó después. Permítanme llevarlos al lugar donde empezó todo, porque para entender a mi familia hay que entender una verdad simple. Yo, técnicamente, no debería existir. Mi madre, Isabel, tenía solo 19 años cuando se quedó embarazada de mí. Recién graduada del instituto, salía con un chico al que mis abuelos detestaban y no estaba para nada preparada para la maternidad. Por decirlo suavemente, yo era un estorbo. Mientras otros niños crecían con cuentos antes de dormir sobre cuánto los deseaban sus padres, yo crecí sabiendo que era un error. No el tipo de error que los padres terminan aceptando como una feliz coincidencia. Fue el tipo de error que arruinó planes, destruyó futuros y creó un resentimiento que nunca se desvaneció, porque nada dice amor incondicional como recordarte constantemente que arruinaste el proyecto de vida de otra persona, ¿verdad? Cuando cumplí 4 años, mi madre conoció a Roberto. Roberto era todo lo que mi padre no fue: estable, con un buen trabajo en una gestoría, respetable. Quería casarse con mi madre, pero puso condiciones. Estaba dispuesto a aceptar a una mujer con pasado, pero no quería criar al hijo de otro hombre. Así que mi madre tuvo que elegir. Eligió su futuro por encima de su hija. Impactante, lo sé. Recuerdo el día que empaquetó mi pequeña maleta rosa. Me dijo que me quedaría con la abuela Rosa por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. Ese tiempo se convirtió en para siempre. Cuando cumplí los 5 años, mi madre ya se había casado con Roberto. Se mudaron a una urbanización preciosa a las afueras de Madrid y empezaron a construir su familia de verdad. Primero llegó mi medio hermano, Alejandro, y 2 años después, mi media hermana, Elena. Para ser justos, mi madre no me abandonó del todo. Venía a visitarme de vez en cuando, generalmente en Navidad o cumpleaños, trayendo regalos caros que se sentían más como sobornos para su conciencia que como muestras de amor. Se hacía fotos conmigo para demostrarles a sus amigas que seguía siendo una buena madre para su primogénita, pero luego se marchaba, regresando a su vida de postal donde yo no encajaba. Es fantástico tener una familia a la que puedes visitar solo cuando te conviene. Mi abuela, Rosa, se convirtió en mi todo. Tenía 53 años cuando me mudé con ella permanentemente. Era una viuda que esperaba disfrutar de su independencia. En lugar de eso, se encontró con una niña de 4 años traumatizada que tenía pesadillas constantes sobre ser abandonada. Pero lo especial de la abuela Rosa es que nunca me hizo sentir como una carga. Cuando le preguntaba por qué mamá ya no me quería, me sentaba en la cocina, nos preparaba un chocolate con churros y decía: a veces la gente toma decisiones que no podemos entender, cariño, pero estás exactamente donde tienes que estar. Trabajaba turnos dobles en una cafetería del barrio para pagarme clases de baile y material escolar. Cuando otros niños tenían a sus padres en los eventos escolares, allí estaba la abuela Rosa, con su uniforme de camarera, aplaudiendo más fuerte que nadie. Me ayudaba con los deberes aunque ella solo llegó hasta primaria, y me leía cuentos cada noche hasta que fui lo suficientemente mayor como para sentir vergüenza. El resto de la familia de mi madre me trataba como un recordatorio de su falta de juicio. Eran educados, pero siempre había un mensaje implícito: tú no perteneces aquí. En las cenas familiares, yo era la que se sentaba en la mesa de los niños incluso cuando ya era demasiado mayor. Yo era a la que olvidaban incluir en las fotos grupales, la que quedaba fuera de los planes de vacaciones en la playa, porque nada construye mejor la autoestima que ser tratada como un miembro opcional de la familia. Mi tía Raquel, la hermana de mi madre, era experta en hacerme sentir insignificante. Preguntaba por mi madre con una preocupación falsa. ¿Cómo está Isabel? Debe de ser muy duro para ella tener que preocuparse por ti además de todo lo demás. El subtexto era claro. Yo era un problema que había que gestionar, un estorbo en la vida exitosa de mi madre, pero la abuela Rosa era diferente. Para ella, yo no era un error ni una carga, era su nieta. Punto. Celebraba cada pequeño logro como una victoria nacional. Cuando sacaba buenas notas, ponía el boletín en la nevera y lo dejaba ahí durante años. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca parcial, lloró de alegría y me llevó a cenar al restaurante más elegante que podíamos permitirnos. Nunca tuvo mucho dinero, pero tenía un amor incondicional y una fe inquebrantable en mi valor. Cada vez que dudaba de mí misma, lo cual ocurría a menudo por culpa del resto de la familia,
Ella me recordaba todo lo que había superado. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Lo has demostrado desde los 4 años. Ella veía esa fuerza en mí, y estaba a punto de necesitar cada gramo de ella. Para cuando me gradué, la dinámica familiar se había estabilizado en un patrón predecible. Mi madre mantenía el contacto justo para no parecer una madre descorazonada, pero nunca el suficiente para construir una relación real. Enviaba tarjetas de Navidad genéricas y le daba a me gusta a mis publicaciones en Facebook, pero nunca llamaba solo para saber cómo estaba. ¿Para qué hablar con tu hija mayor cuando puedes simplemente pulsar un botón en una pantalla? Alejandro y Elena crecieron sabiéndolo todo sobre mí, pero sin conocerme realmente. Para ellos, yo era como una pariente lejana que aparecía en eventos importantes, presente, pero fuera del círculo íntimo. Eran amables cuando coincidíamos, pero había una barrera invisible. Ellos crecieron en la misma casa, compartiendo bromas privadas y recuerdos que yo no compartía. Yo era la hermana olvidada, el nombre que se añadía a la historia familiar para decir que Isabel tenía otra hija. Mientras tanto, la abuela Rosa envejecía con elegancia pero con terquedad. Incluso al cumplir los 70, se negaba a bajar el ritmo. Siguió trabajando en la cafetería hasta los 75, diciendo que necesitaba estar ocupada. La verdad era que seguía preocupada por el dinero, específicamente por tener suficiente para ayudarme si lo necesitaba, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien de verdad. Te preocupas por su futuro incluso cuando tú misma tienes dificultades en el presente. Cuando conseguí mi primer trabajo serio tras la universidad, en una agencia de marketing en Madrid, la abuela Rosa estaba más orgullosa que cualquier padre. Guardaba cada campaña en la que trabajaba, aunque no entendiera muy bien qué era eso del marketing digital. Mi nieta trabaja en publicidad, le decía a cualquiera que quisiera escucharla, como si yo dirigiera una multinacional en la Gran Vía y no gestionara redes sociales para pequeñas empresas. Me mudé a un piso más cerca del trabajo, a 1 hora de casa de la abuela. Fue lo más lejos que había vivido de ella, y ambas sentimos la distancia. Hablábamos por teléfono casi todos los días, a veces más si pasaba algo interesante o si ella estaba preocupada por si comía suficientes verduras. Ya saben, las preocupaciones normales de una abuela, a diferencia de mis padres biológicos, que apenas se molestaban en comprobar si seguía respirando. Ella nunca entendió del todo la visión de mi generación sobre las relaciones y la carrera profesional. Cuando le decía que me centraba en mi trabajo antes de formar una familia, asentía, pero veía la preocupación en sus ojos. Quería que encontrara a alguien que me amara incondicionalmente, como ella. Te mereces a alguien que vea lo especial que eres, solía decir en nuestras llamadas de los domingos. No aceptes nada menos que eso. Me di cuenta de la ironía. La mujer que me mostró lo que era el amor incondicional era la misma que me animaba a no conformarme con menos. Mientras tanto, la familia que debería haberme amado incondicionalmente me trataba como una obligación de la que no podían deshacerse. Por esa época, los parientes crearon un grupo de WhatsApp que incluía a todos menos a la abuela Rosa y a mí. Me enteré cuando mi prima Carmen me añadió por error a una conversación sobre los planes de Navidad. Los mensajes que leí dejaban claro que llevaban meses planeando eventos familiares sin nosotras. Porque nada dice unidad familiar como planear reuniones secretas, excluyendo a quienes más necesitan ser incluidos. Cuando se lo mencioné a la abuela, ella solo se encogió de hombros. Que tengan su pequeño club, cariño. No necesitamos su permiso para ser una familia, pero vi que le dolía más de lo que admitía. Eran sus hijos y nietos, y la estaban excluyendo deliberadamente. Ella los había criado, apoyado en sus crisis, y ahora que era mayor y necesitaba más compañía, la apartaban. Fue entonces cuando empecé a fijarme más en la dinámica. En las reuniones de festivos, notaba cómo las conversaciones se detenían cuando la abuela Rosa entraba en la habitación. Veía cómo planeaban actividades en grupo, pero olvidaban decírselo a ella hasta que era demasiado tarde para participar. Era como ver una clase magistral de exclusión pasiva-agresiva. Lo peor era verla fingir que no se daba cuenta. Sonreía y asentía cuando hablaban de viajes o restaurantes a los que habían ido, sin mencionar nunca que no la habían invitado. Mantenía su dignidad incluso cuando sus propios hijos la trataban como un estorbo. Porque eso es lo que pasa cuando pasas toda tu vida poniendo los sentimientos de los demás por encima de los tuyos. Te vuelves experta en tragarte tu propio dolor. A mí me enfurecía, pero la abuela Rosa siempre pedía paciencia. Decía que la gente se deja llevar por sus propias vidas y que no lo hacían con mala intención. Yo no era tan generosa. Eran adultos que se habían beneficiado de sus sacrificios durante décadas. Y ahora que ella necesitaba un poco de su tiempo, buscaban excusas para retirarse. Una idea revolucionaria. Tal vez cuando alguien dedica su vida a cuidarte, deberías devolver el favor cuando envejece.
El cambio fue más evidente cuando la abuela cumplió 75. La artrosis le dificultaba conducir distancias largas, así que asistía a menos reuniones familiares. En lugar de ofrecerse a recogerla o planear eventos más cerca de su casa, la familia simplemente dejó de esperar que asistiera. Cuando ella se lo mencionó a mi tía Raquel, la respuesta fue reveladora. Mamá, sabes que todos estamos muy liados. Así es más fácil para todos. ¿Más fácil para quién? Ciertamente no para la mujer que pasó décadas haciendo que la vida fuera más fácil para los demás. Empecé a visitarla con más frecuencia, conduciendo hasta su casa cada fin de semana en lugar de cada 15 días. Cocinábamos juntas, veíamos sus programas favoritos y cuidábamos el jardín. Iba más lenta, pero su mente seguía tan aguda como siempre, y su sentido del humor intacto. ¿Sabes de qué me di cuenta el otro día? Me dijo mientras plantábamos tomates un sábado por la tarde. He pasado tantos años preocupada por ser una carga para mis hijos, que olvidé esperar que se comportaran como familia. Esa frase resonó en mi cabeza mucho después de irme a casa aquella noche. Fue la primera grieta en su fachada de optimismo, el primer reconocimiento de que el comportamiento de sus hijos no era tan inocente como fingía. Debería haber sabido que lo peor estaba por venir. El grupo de chat oficial se creó un martes de octubre. Lo supe porque mi prima Carmen, la experta tecnológica de la familia, me añadió por error al mensaje inicial antes de eliminarme rápidamente y enviarme un mensaje privado de disculpa. Lo siento, ese mensaje era para el chat de la familia de verdad. Me trataban como si no fuera pariente, pero al menos esta vez eran honestos. Hice una captura de pantalla, no por malicia, sino porque reflejaba exactamente cómo me veían. Yo era la pariente de al lado, la sobrina por conveniencia, excluida cuando eso les facilitaba la vida. Lo que no sabía entonces era que la abuela Rosa tampoco estaba incluida, porque aparentemente ser la mujer que dio a luz y crió a la mitad de esas personas no te garantizaba la entrada al círculo íntimo. Durante meses, observé desde fuera cómo mi familia extendida se coordinaba de formas que nos ignoraban. Cumpleaños de los que me enteraba por fotos, planes para Nochebuena que se les olvidó compartir con nosotras, intercambios de regalos de los que no sabíamos nada hasta verlos en Facebook. La exclusión era sistemática, pero mantenían esa apariencia de descuido. Ah, pensábamos que alguien te lo había dicho, creíamos que estarías muy ocupada para venir, lo planeamos en el último momento. Es el manual de instrucciones de la gente que quiere ser cruel pero manteniendo la superioridad moral. La abuela Rosa lo manejó con su gracia habitual, al menos en público. Nunca se quejó ni pidió explicaciones. Cuando se enteraba de algo a posteriori, solo sonreía y decía, bueno, parece que se lo pasaron muy bien. Porque pasar una vida anteponiendo a los demás te enseña a tragarte la decepción con una sonrisa. Pero empecé a notar cambios. Comía menos, dormía más, y su alegría habitual parecía forzada. Cuando le preguntaba si estaba bien, insistía en que sí, pero yo veía a través de la máscara. Es increíble lo rápido que detectas la felicidad falsa cuando tú misma la has interpretado gran parte de tu vida. La verdad es que ser excluida sistemáticamente por tus propios hijos duele, no importa lo fuerte que seas. En diciembre, la situación escaló. Mi madre publicó fotos de una reunión familiar muy elegante. Varias generaciones juntas, todos arreglados. Claramente era un evento importante. Alejandro se había comprometido y habían organizado una fiesta de compromiso sorpresa para todos, menos para la abuela Rosa y para mí, porque nada dice sorpresa como asegurarse de que la lista de invitados no incluya a quienes realmente se alegran por ti. Cuando llamé a la abuela para ver si lo sabía, guardó silencio un largo rato. Vi las fotos en Facebook, dijo en voz baja. Se les veía muy guapos. ¿A ti te avisó alguien? Volvió a callar. Tu madre me dijo que querían algo pequeño e íntimo. Pequeño e íntimo. 15 miembros de la familia, pero sin la mujer que crió a la mitad de ellos. Curiosa definición de intimidad. Esa noche me quedé despierta pensando en la crueldad gratuita de todo aquello. No eran extraños. Eran personas que habían comido de la mano de Rosa, dormido en su casa, pedido su dinero prestado y usado su servicio de canguro gratuito durante décadas. Y ahora que ella tenía más de 70 años y necesitaba sentirse incluida, la empujaban al margen. Decidí llamar directamente a mi madre. Era hora de decir verdades incómodas. Lucía, hola cariño, respondió ella, intentando sonar animada. ¿Has visto las fotos de Alejandro? ¿A que el anillo de Raquel es precioso? Raquel era la tía. Se refería a la novia de Alejandro, que por cierto también se llamaba Raquel. El hecho de que mi madre ni siquiera recordara bien los detalles me decía mucho. Sí, las fotos son bonitas. Solo me preguntaba por qué la abuela y yo no estábamos invitadas. Silencio. Bueno, fue todo muy rápido y sabíamos que estabais ocupadas.
Era una fiesta sorpresa, mamá. Por definición, los invitados no lo saben con antelación, y la abuela no tiene una agenda social frenética, a menos que ver la televisión y preocuparse por el precio de las medicinas cuente como una vida de lujo. Silencio de nuevo. Casi podía oírla buscando una excusa que no la hiciera parecer una mala hija y madre. Es complicado, Lucía. Hay dinámicas familiares que no entiendes. Dinámicas familiares. Qué gracioso viniendo de la mujer que me enseñó a evitar problemas en su propia vida. Inténtalo, dije. Se me da bien entender relaciones complicadas. Llevo lidiando con esta familia 24 años. Ella suspiró, irritada porque no dejaba pasar el tema. Si quieres saberlo, algunos pensaron que habría menos tensión si solo invitábamos a la familia inmediata. Algunos pensaron, qué conveniente no asumir nunca la responsabilidad personal. ¿Y la abuela Rosa no es familia inmediata? Lucía, ya sabes a qué me refiero. Pero sí lo sabía, y ese era el problema. En su mente, Rosa había pasado de ser el pilar de la familia a ser una obligación. Ya no era alguien cuya presencia honrara la reunión, sino alguien cuyas necesidades complicaban la logística. Tras colgar, conduje directamente a casa de la abuela. La encontré en el salón, mirando un álbum de fotos de cuando mi madre y mi tía eran jóvenes. Antes siempre me incluían en todo, dijo sin levantar la vista cuando me senté a su lado. Yo organizaba cada Navidad, cada cumpleaños. Ahora me entero por redes sociales como si fuera una extraña. Fue lo más sincero que había dicho nunca sobre la situación, y oír el dolor en su voz hizo que se me encogiera el pecho de rabia. No te merecen, le dije. Ella me miró con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. Siguen siendo mis hijos, Lucía. No sé cómo dejar de quererlos, aunque me traten como si fuera invisible. Ahí comprendí lo profundo que era el rechazo. No se trataba solo de fiestas perdidas. La estaban borrando de sus vidas estando ella viva, tratándola como si ya no estuviera. No tenía ni idea de que todo estaba a punto de empeorar. El mensaje llegó un jueves por la mañana mientras yo estaba en una reunión con un cliente. El móvil vibró sobre la mesa y vi una notificación de un grupo desconocido. Al terminar la reunión, lo comprobé. Finalmente me habían añadido al chat familiar, pero al leer el historial, mi emoción se convirtió en confusión y luego en horror. No me habían añadido por amor, sino para ser testigo de una exhibición de crueldad casual. El primer mensaje era de la abuela Rosa, enviado a las 6:47 de la mañana. Buenos días a todos. Siento mucho pedir esto, pero este mes voy apurada con las medicinas. El seguro no me cubre tanto como antes, y me faltan unos 200 euros. ¿Alguien podría ayudarme? Puedo devolverlo poco a poco. Era una petición humilde de alguien que había ayudado económicamente a todos cuando lo necesitaron, cuando era útil para ellos. El siguiente mensaje era de mi tía Raquel, 20 minutos después. Mamá, ¿has preguntado en la farmacia por un plan de pagos? Luego mi madre, mamá, hay programas para la tercera edad en el ayuntamiento, quizás deberías informarte. Incluso mi prima Carmen, ¿no podrías saltarte alguna dosis de las que no sean urgentes? Saltarse dosis. Como si las medicinas de una mujer de 77 años fueran opcionales. Estaban jugando a la ruleta rusa con su salud porque ayudarla les resultaba una molestia. Seguí leyendo, cada vez más indignada. Uno tras otro daban consejos, sugerencias, cualquier cosa menos dinero. Trataban su petición como un inconveniente, un problema que resolver con el mínimo esfuerzo por su parte, como si les pidiera un riñón en lugar de lo que cuesta una cena fuera. Y entonces llegó el mensaje que me hizo temblar de rabia. Mi tía Raquel escribió: Sinceramente, mamá, a tu edad, ¿cuánto tiempo más vas a necesitar estas medicinas? Ya has vivido más que la mayoría. Ya has vivido más que la mayoría. Me quedé mirando el mensaje hasta que me escocieron los ojos. Estaban hablando de su propia madre, la mujer que crió a sus hijos, que les prestó dinero para sus coches y casas, la que nunca faltó a una cita familiar a pesar de ser excluida sistemáticamente. Y su respuesta cuando pedía ayuda vital era sugerir que quizás ya no necesitaba seguir viviendo, porque nada grita valores familiares como cuestionar si tu madre anciana merece seguir viva. El grupo se quedó en silencio. Esperé que alguien saltara, que alguien le dijera a Raquel que era una atrocidad, pero el silencio continuó. Nadie consideró el comentario lo suficientemente ofensivo como para rebatirlo. O quizás todos estaban de acuerdo pero no querían decirlo. Finalmente, sobre la hora de comer, la abuela Rosa envió otro mensaje. No pasa nada. Ya veré cómo lo arreglo. Siento haberos molestado. Sentía haberlos molestado. Pedía perdón por necesitar ayuda para seguir viva, por atreverse a pensar que a sus propios hijos les importaría si su corazón seguía latiendo. Hice capturas de cada mensaje antes de responder. Con gente así, documentarlo todo es vital.
Tenía el presentimiento de que serían útiles. Mi respuesta fue simple. Abuela Rosa, no te preocupes. Yo me encargo de las medicinas. ¿Me llamas esta noche? Las respuestas fueron instantáneas. De repente, todos tenían una opinión. Es increíble lo rápido que hablan cuando otro hace el trabajo que ellos no quieren hacer. Raquel, Lucía, no hace falta que hagas eso. Ella puede apañarse. Mi madre, solo intentamos buscar soluciones sostenibles. Carmen, seguro que está exagerando sus necesidades. Su forma de evitar el problema era casi tan asquerosa como los mensajes iniciales. Ahora que alguien ayudaba de verdad, querían minimizar el asunto para no parecer los hijos desalmados que eran. Escribí y borré varias respuestas. Al final opté por una que dejaba clara mi postura sin darles munición legal. Me encanta ayudar a mi abuela en lo que necesite. Es lo que hace la familia. El énfasis en familia fue deliberado, que se atragantaran con ello. Pero no había terminado. Llamé a la abuela inmediatamente. Cariño, no tienes que preocuparte, dijo nada más descolgar. Igual he exagerado un poco. Estos huesos viejos no necesitan tanto cuidado. Abuela, basta. Mi voz fue más dura de lo que pretendía. No has exagerado nada. Has pedido ayuda básica a tu familia y te han tratado como una carga. Eso no está bien. Están muy liados, Lucía. Cada uno tiene sus cosas. No están tan liados para organizar fiestas y subirlas a redes sociales. No están tan liados para coordinar llamadas grupales. Solo están liados cuando tú necesitas algo. Es curioso cómo funciona su agenda. Ella guardó silencio, y su voz sonó más pequeña que nunca. Lo sé. Esa confesión me rompió el corazón. Los había estado protegiendo, incluso ante mí, fingiendo que su abandono era solo un descuido, porque eso hacen las buenas madres. Protegen la imagen de sus hijos, incluso cuando estos las están destruyendo. Voy a verte este fin de semana, le dije. Iremos a la farmacia y nos aseguraremos de que tengas todo. Y abuela, nunca más vuelvas a pedir perdón por necesitar ayuda. Al colgar, me quedé en el coche fuera de mi oficina, temblando de ira. Esa gente se había aprovechado de su bondad durante décadas, y en el momento en que ella necesitaba algo a cambio, intentaban que se sintiera culpable. Pero tenía noticias para ellos. Algunos miembros de la familia sí aparecen cuando hace falta. No esperaba que este simple acto de bondad fuera a cambiarlo todo tanto. Aquel fin de semana, llegué a su casa con el coche lleno de comida y una rabia contenida. Ella merecía mi apoyo, no mi enfado, aunque fuera por ella. La encontré en la cocina preparando té, con las manos temblando un poco. No tenías que venir hasta aquí, dijo, pero el alivio en su cara era evidente. Claro que sí. Empecé a descargar las bolsas, incluyendo varias de la farmacia. He comprado todas tus recetas para los próximos 3 meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía, es demasiado. No puedo dejar que hagas esto. Sí puedes, y lo haré. Me senté frente a ella en esa mesa de cocina donde me ayudó con los deberes tantos años. Abuela, ¿puedo preguntarte algo sinceramente? Ella asintió. ¿Cuánto tiempo hace que no te ayudan de verdad en algo? Se lo pensó, removiendo el té. Tu madre me trajo un caldo cuando tuve gripe el invierno pasado. ¿Un caldo? ¿Cuando estabas enferma? ¿Y nada más? Parecía que un caldo compensaba toda una vida de cuidados. Otro silencio largo. Supongo que hace mucho que no necesitan ayudarme porque me las apaño sola, ¿verdad? Aunque fuera cada vez más difícil. No respondió, pero la verdad estaba en su rostro. Llevaba meses, quizás años, pasando apuros financieros para mantener su independencia, mientras sus hijos se regodeaban en sus vidas liadas. ¿Puedo ver el chat de nuevo? Pregunté suavemente. Me pasó el móvil con reticencia. Releí los mensajes, la rabia subiendo con cada respuesta indiferente. Pero fue el mensaje que se me había pasado el que realmente me dolió. Venía después del comentario de Raquel sobre que ya había vivido bastante. Mi primo Javier, el hijo de Raquel, escribió: quizás es hora de pensar en otras opciones para la abuela. En una residencia se encargarían de todas las medicinas, y hay plazas concertadas. No solo ignoraban sus necesidades, ya planeaban deshacerse de ella en una residencia para no tener que preocuparse por su vejez. Porque nada dice amor como planear internar a tu abuela porque sus necesidades son inconvenientes. ¿Viste lo que puso Javier de la residencia? Pregunté. Rosa se tensó. Lo vi. ¿Es eso lo que quieren? Lo que yo quiera parece que ya no le importa a nadie, dijo con una amargura que nunca le había oído. Esa noche nos sentamos en el porche a ver el atardecer, algo que habíamos hecho 1000 veces desde que yo era pequeña. El silencio era cómodo, pero sentía su tristeza. Me pregunto en qué me equivoqué, dijo finalmente.
Pensé que los había criado para ser buenas personas. Los criaste para serlo, pero ellos eligen no serlo. ¿Pero por qué? ¿Qué les he hecho para que me desprecien así? La pregunta quedó en el aire, dolorosa, porque la verdad es que ella no hizo nada malo. Los amó, apoyó y sacrificó todo, y ellos respondían con indiferencia. Una idea revolucionaria. Tal vez el problema no es quien lo dio todo, sino quienes lo dieron por sentado. ¿No has hecho nada malo?, dije con firmeza. A algunas personas les molesta que quien los cuidó empiece a necesitar cuidados. Les obliga a crecer y no están listos para esa responsabilidad. Ella asintió lentamente. Nunca quise ser una carga. Necesitar ayuda no te hace una carga, abuela, te hace humana. Esa noche me quedé en mi antigua habitación pensando, no en venganza, no soy tan dramática, sino en planes prácticos. Rosa necesitaba a alguien que la defendiera, alguien que estuviera ahí, alguien que no la viera como un estorbo solo porque sus hijos habían abdicado de su responsabilidad. Esa responsabilidad era mía, y sinceramente, era un honor ocupar el lugar que ellos habían abandonado. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas, aunque entonces no lo sabía. Anuncié en el desayuno, voy a empezar a venir todos los fines de semana, y voy a domiciliar tus medicinas, facturas y la compra en mi cuenta. Considéralo un sistema de apoyo familiar. Cariño, no puedes cargar con las dos. Tienes que construir tu propia vida. Mi vida te incluye a ti, abuela. Siempre ha sido así, porque así es como funciona una familia de verdad. No abandonas a la gente cuando más te necesita. Lloró en silencio, y supe que eran lágrimas de alivio. 3 días después, sonó mi móvil. Era mi madre, y su voz era extrañamente fría. Lucía, tenemos que hablar de la situación de la abuela. ¿Qué situación, mamá? Ese arreglo financiero que has hecho. Está dando un mensaje equivocado a todo el mundo. ¿Y qué mensaje es ese? ¿Que al resto de la familia no le importa? No pude evitar reírme. Mamá, al resto de la familia no le importa. Tú misma dijiste que igual no necesitaba medicinas porque ya había vivido bastante. Eso no es lo que Raquel quiso decir, y lo sabes. Ah, ¿no? ¿Y qué quiso decir? Tengo curiosidad por saber qué otra interpretación tiene sugerir que alguien ya ha vivido suficiente cuando pide ayuda para seguir viva. Silencio. No había otra interpretación. Ella continuó. Apreciamos que quieras ayudar, pero estás dejando mal al resto de la familia. Y ahí estaba la verdad. No les importaba que Rosa estuviera mal, les importaba que mi ayuda evidenciaba su abandono. No era por su salud, era por su reputación. Bien, dije. Deberíais quedar mal, porque os habéis portado mal, al menos con ella. Colgué antes de que pudiera replicar. 2 días después de esa charla, pasó algo inesperado que lo cambió todo. La llamada llegó a las 11:47 de la noche de un miércoles. Yo estaba en la cama leyendo cuando sonó el teléfono. La abuela nunca llamaba tan tarde, así que contesté al instante, con el corazón a mil. «Abuela, ¿pasa algo?» «Ay, cariño, siento llamar tan tarde». Su voz sonaba rara, pero no mal. Diferente, como si intentara contener una risa privada. No podía dormir, y tenía que preguntarte algo importante. Me incorporé en la cama. ¿El qué? ¿Estás bien? Físicamente estoy mejor que nunca. Solo que ha pasado algo, y necesito verte. ¿Puedes venir este fin de semana? Sé que es precipitado. Siempre voy los fines de semana, ¿recuerdas? Es nuestra nueva rutina, ya que soy la única que entiende el concepto de constancia. Sí, pero necesito hablar contigo en persona, de algo grande. Había algo en su tono que nunca había oído. No era tristeza ni preocupación. Era emoción. Abuela, seguro que estás bien. Suenas distinta. Mejor que bien, cariño. Ven el viernes por la tarde en lugar del sábado. Tengo cosas que organizar contigo. Claro. Saldré temprano del trabajo. Perfecto. Y Lucía, gracias por todo lo que has hecho estos meses. No sé qué habría hecho sin ti. Había una vibración extraña en su voz. Al colgar, me quedé pensando qué podía ser tan urgente. Rosa no solía guardar secretos. Si algo iba mal, lo decía. Si algo era emocionante, lo compartía. Este misterio era nuevo. El viernes se me hizo eterno. Salí de la oficina a las 3. A las 5:30 ya estaba en la autovía hacia su casa. Pensé en 1000 posibilidades. Quizás había decidido ir a una residencia. Quizás el médico le había dicho algo preocupante. O quizás la familia le había dicho algo horrible y estaba lista para romper con ellos. Llegué en tiempo récord. Al entrar en su calle, lo primero que noté fue que todas las luces estaban encendidas. Cada ventana brillaba en la oscuridad del atardecer. Era inusual. Rosa siempre cuidaba el gasto eléctrico. Lo segundo fue que la casa se veía impecable. El porche barrido, flores frescas en las ventanas, como si esperara a alguien especial
o como si ya no le importara el coste de mantenimiento. Antes de que pudiera llamar, ella abrió la puerta. Me quedé helada. Llevaba su mejor vestido azul, el que guardaba para misa y fotos familiares. Estaba peinada de peluquería, llevaba carmín en los labios y una expresión que no veía en meses. Estaba radiante. No era paz, era una felicidad genuina, como si le hubiera tocado la lotería. Aquí está mi niña, dijo abrazándome más tiempo de lo normal. Pasa, pasa, tengo tanto que contarte. La seguí al salón y vi que había sacado el juego de té de porcelana buena y sus pastas favoritas. Esto no era un viernes normal. Esto era o una celebración o la despedida más lujosa de la historia. Abuela, me estás asustando. ¿Qué pasa? Se sentó en su sillón favorito con esa sonrisa misteriosa. Siéntate, cariño. Lo que voy a decirte va a ser difícil de creer. Me senté en el borde del sofá. No se veía enferma. Se veía como una niña en la mañana de Reyes. Hace 3 meses empezó. Compré un décimo de lotería en el estanco de la plaza. Uno solo, por impulso. Nunca juego, pero ese día algo me dijo que lo hiciera. Se me encogió el corazón. Oh, no. Había caído en un timo de esos de internet. Alguien la había convencido de que había ganado, y le iban a quitar lo poco que tenía. Abuso financiero a ancianos, justo lo que me faltaba. Abuela, empecé, pero ella levantó la mano. Déjame terminar. Esa noche miré los números, pero debí de hacerlo mal porque pensé que no tenía nada y me olvidé. El décimo se quedó en mi monedero 3 meses. Metió la mano en el cajón de la mesita y sacó un sobre oficial. Hace 2 semanas, limpiando la cartera, lo encontré. Decidí comprobarlo de nuevo por curiosidad. Fui a la web oficial, hizo una pausa. Lucía, tenía los 6 números del Euromillones. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que decía. Tenía que ser un error. Los 6 números, asintió ella. Abrió el sobre y sacó una carta de loterías y apuestas del Estado con sellos oficiales y lenguaje legal. He ganado el bote, cariño. 333 millones de euros. El salón dio vueltas. Parpadeé varias veces. Estaba alucinando. Mi abuela, la que recortaba cupones y ahorraba cada céntimo, me estaba diciendo que tenía más dinero que algunos países pequeños. 333 millones, repetí como una idiota. Después de impuestos quedan más de 200. Elegí el pago único. Miré el salón modesto, los muebles cuidados pero viejos. A la mujer que hace semanas suplicaba ayuda para sus medicinas, la que pidió perdón por necesitar 200 euros. Pero, entonces, les pediste dinero para las medicinas sabiendo esto. Su expresión cambió. Se volvió algo que nunca había visto en ella, ni triste ni enfadada, sino algo mucho más calculado. Sí, dijo simplemente. Lo hice. Y en ese momento, lo comprendí. Lo de las medicinas no era por el dinero, era una prueba. Una prueba que su familia había fallado estrepitosamente. Sería gracioso si no fuera tan desgarrador. El silencio se prolongó mientras miraba el sello oficial. 333 millones. La cifra era tan grande que parecía ficción. Una prueba, dije lentamente. Les pusiste a prueba. Ella asintió. Por primera vez, ya no era la mujer dulce y abnegada que justificaba a todos. Era alguien que había tomado una decisión y estaba en paz con el resultado. Había ganado el dinero justo antes de enviar aquel mensaje. Podría haber comprado la farmacia entera si hubiera querido, pero necesitaba saber algo. ¿Saber qué? ¿Quién vendría a ayudarme cuando no hubiera nada que ganar a cambio? Esas palabras me golpearon. No porque me dolieran, sino porque expresaban exactamente lo que yo sentía. Su familia había fingido amor durante años cuando les convenía, pero cuando Rosa necesitó ayuda real, sacrificio real, mostraron su verdadera cara, y era fea. Y lo pregunté, aunque ya sabía la respuesta, dijo ella. Solo viniste tú, Lucía. Solo tú apareciste. Empecé a llorar. No fue un llanto de película, sino sollozos profundos, acumulados de años de sentirme fuera de lugar, de darme cuenta de que siempre había tenido un hogar. El alivio fue tan intenso que casi dolía. La abuela se sentó a mi lado y me abrazó como cuando tenía 4 años. Solo que esta vez, ella era la que tenía el control. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, no porque me ayudaras con el dinero, sino porque tienes un corazón noble. Porque cuando alguien a quien amas necesita ayuda, no pones excusas, simplemente apareces. Nos quedamos así un rato. Sus lágrimas eran de alivio y también de desquite por años de desprecios. Las mías eran de alegría y de pena por todo el tiempo que perdimos preocupándonos por el dinero. ¿Y ahora qué? Pregunté cuando nos calmamos. Su sonrisa ahora era traviesa. Tenía un plan. Ahora vamos a vivir, dijo. Vivir de verdad.
Por primera vez en décadas, puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera y ayudar a quien quiera, sin pedir permiso ni sentirme una carga. Se acercó a la ventana, mirando su pequeño jardín donde plantaba verduras para ahorrar. ¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer? Negué con la cabeza. Voy a llevarte a ese viaje por Italia que siempre decías que haríamos cuando tuvieras dinero. La idea era tan surrealista que casi me río. Abuela, ¿no has subido a un avión en tu vida? Bueno, creo que es hora de probar cosas nuevas. Además, dicen que en primera clase se va muy cómodo. Primera clase. La mujer que cortaba el tubo de pasta de dientes para aprovechar hasta el final. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tu realidad cambia tanto que necesitas sentarte? Así me sentía yo. Mi abuela era millonaria y había usado su fortuna para el test de personalidad más eficaz de la historia. El grupo de la familia, dije de repente. ¿Sigues teniendo los mensajes? Sus ojos brillaron, todos, incluido el de Raquel diciendo que ya he vivido bastante, y el de Javier sobre la residencia, y no tienen ni idea de que lo sé. Ni idea. Creen que están teniendo una charla privada sobre cómo gestionar el estorbo de la madre vieja. No saben que ese estorbo ahora es financieramente independiente y muy poderosa. Recordé la llamada de mi madre preocupada por mi generosidad. Les aterraba quedar mal, y ahora quedarían peor de lo que jamás imaginaron. ¿Se lo vas a decir? Pregunté. En su momento. Pero no hoy. Se recostó en el sillón. Primero quiero disfrutar de esto contigo. Quiero viajar, reír y dejar de preocuparme por los sentimientos de gente que no se preocupa por los míos. Quiero ser egoísta por una vez. Egoísta. Esa palabra sonaba rara en su boca. Rosa nunca había sido egoísta. Lo había dado todo hasta quedarse sin nada, y sus hijos le pagaron con frío. La ironía era perfecta. Te lo mereces, le dije. Esa noche nos quedamos hablando hasta las 2 de la mañana. Hicimos planes, desde lo práctico a lo loco. Quería pagar mi deuda de la universidad, comprar una casa nueva con un jardín enorme para todas las flores que siempre quiso, y donar a la protectora de animales del barrio. Quería viajar, aprender cosas nuevas, conocer gente que no la viera como la anciana que debía estar agradecida por las migajas de atención de sus hijos. Vas a ser una mujer joven muy rica, Lucía, dijo antes de irnos a dormir. Pero lo más importante es que vas a ser libre. Libre de depender de gente que no te valora. Esa noche, en mi habitación de siempre, pensé en la ironía. La familia nos trató como cargas, como inconvenientes. Mañana ellos seguirían siendo los mismos, con sus vidas pequeñas y sus quejas mezquinas. Pero nosotras seríamos diferentes, seríamos libres, y ellos no lo veían venir, porque a veces la mejor venganza es vivir bien, y nosotras íbamos a vivir muy, muy bien. El lunes siguiente, la realidad llegó en forma de abogados y planificadores financieros, pero era una realidad distinta. Ya no nos preguntábamos, ¿podemos permitirnos esto?, sino, ¿cómo queremos organizarlo? Pedí una semana libre en el trabajo. Técnicamente, que tu abuela gane 300 millones es una urgencia familiar. El despacho del abogado era como de película. Madera de caoba, libros de cuero y olor a perfume caro y dinero antiguo. El señor Garrido, el abogado que Rosa eligió, era exactamente lo que esperas de alguien que gestiona grandes fortunas. Doña Rosa, dijo cuando nos sentamos en sillas que costaban más que mi coche, he revisado la documentación. Felicidades por esta suerte extraordinaria. Gracias, respondió ella con una calma asombrosa. Quiero hablar de fideicomisos y de actualizar mi testamento. Durante 3 horas, desgranamos los detalles. Rosa fue metódica. Resulta que cuando tienes dinero para comprar un pequeño país, te interesa mucho saber cómo funciona. El primer fideicomiso era para mí, 20 millones de euros que me darían una renta anual de por vida, manteniendo el capital para mis futuros hijos. 20 millones. Tuvo que repetirlo 2 veces para que yo lo asimilara. Era más dinero del que podría gastar aunque viviera como una estrella de cine 50 años. Esto asegura que Lucía nunca tenga que preocuparse, pase lo que pase con el resto, explicó el abogado. Rosa continuó. El segundo fideicomiso era para caridad, 50 millones para una fundación de apoyo a la tercera edad y abuelos que crían a sus nietos. Una generosidad que reflejaba su propia vida, pero aún quedaba más de la mitad, y entonces llegó el testamento. Quiero que quede muy claro quién hereda y quién no, dijo Rosa. Mi nieta Lucía lo hereda todo. Mis hijas, Isabel y Raquel, recibirán 1 euro cada una, junto con una carta explicando que su trato hacia mí, cuando necesité ayuda, las descalifica para recibir más. Garrido anotó sin inmutarse. Seguro que estaba acostumbrado a dramas familiares de ricos, aunque dudo que muchos incluyeran tests de personalidad tan elaborados, y mis otros nietos, Alejandro, Elena, Javier y Carmen, no reciben nada.
Han demostrado la misma falta de ética que sus padres. El abogado advirtió: Doña Rosa, desheredar totalmente a hijos puede traer impugnaciones. ¿Está segura? Rosa sacó su móvil y le enseñó las capturas del chat, el comentario de Raquel sobre que ya había vivido bastante, la sugerencia de Javier de la residencia para quitarse el problema de encima. No es una decisión emocional, señor Garrido, es basada en pruebas. Esto escribieron cuando pensaban que yo era pobre y necesitaba ayuda. Sus respuestas me dicen todo lo que necesito saber sobre su carácter. El abogado leyó los mensajes con una mezcla de profesionalidad y asco. Hasta él, acostumbrado a peleas por dinero, se sorprendió de tanta crueldad. Al final de la semana, todo estaba firmado. Rosa ya no era la mujer preocupada por el recibo de la luz, sino la directora de una fundación multimillonaria. ¿Cómo te sientes?, pregunté al salir. Como si por fin pudiera respirar, dijo: Por primera vez, tengo poder real, el poder de elegir. Esa noche celebramos reservando billetes en primera clase para Roma. Rosa quería ver mundo y ahora podía hacerlo con un lujo que daría envidia a una reina. ¿Estás lista para cuando se enteren?, pregunté. Para lo que sea, dijo ella. Pero Lucía, prepárate. Cuando vean lo que han perdido, intentarán hacernos sentir culpables por sus propias decisiones. Dirán que fue un malentendido, que nos quieren mucho. Lo típico. Prométeme una cosa, siguió ella. No dejes que te hagan dudar de lo que sabemos que es verdad. Vimos su cara real cuando no había beneficio. Todo lo demás es teatro, se lo prometí. El test había terminado y los resultados estaban a punto de publicarse. La primera señal de que el secreto iba a estallar fue 3 semanas después, mientras almorzábamos en una terraza frente al Panteón, en Roma. Llevábamos 4 días de aventura italiana, hartas de pasta y felices, cuando mi móvil empezó a vibrar sin parar. Alguien tiene muchas ganas de hablar contigo, dijo Rosa, tomando su café con una paz envidiable. Miré la pantalla. 17 llamadas perdidas. Mensajes que hacían que se me revolviera el estómago. Alguien se había enterado de que vivíamos mejor que ellos. Lo saben, dije enseñándole el móvil. Los mensajes eran frenéticos. Lucía, llama ya. Tenemos que hablar de tu abuela. ¿Cómo es que no nos habéis dicho lo de la lotería? Es inaceptable. ¿Cómo se han enterado?, preguntó Rosa con curiosidad. Miré las redes. Mi prima Carmen había hecho una captura. Alguien reconoció a Rosa en una foto que subí de nuestro hotel de lujo en Roma y lo conectó con la noticia de la ganadora del Euromillones del barrio. En la era de Instagram, nada es secreto. Parece que alguien te reconoció en mi Instagram y sumó 2 más 2, le dije. Carmen vio el comentario y estalló el chat. Leímos los mensajes. Era fascinante ver el paso del desconcierto a la indignación y luego al cálculo desesperado. Bueno, dijo Rosa, se acabó el misterio. Mi móvil sonó. Era mi madre. Contesta, dijo Rosa. Mejor controlar la narrativa. Puse el altavoz. Lucía. Su voz era un chillido de tensión. ¿Dónde estáis? Tenemos que hablar de la abuela ahora mismo. Hola, mamá. Estamos en Roma. Lo estamos pasando genial. Hace un tiempo estupendo. Roma, ¿qué hacéis en Roma? ¿Y por qué no nos habéis dicho lo de la lotería? Nos hemos tenido que enterar por internet. Quizás porque bloqueaste el número de la abuela, dije con calma. Es difícil dar buenas noticias cuando no coges el teléfono. Silencio. Eso no es el tema ahora. El tema es que esto afecta a toda la familia, y deberíamos haber sido informados. ¿Afecta a la familia en qué?, pregunté por pura curiosidad. Pues en que hay que tomar decisiones. Planificación financiera, impuestos, asegurar que no estafan a tu abuela. La preocupación repentina era tan transparente que daba risa. Hacía 3 semanas no les importaba si vivía o moría. Ahora temían que alguien la estafara. Ya está todo gestionado, mamá. Ha trabajado con los mejores abogados del estado. Se ha gastado en honorarios legales más de lo que tú ganas en un año. ¿Pero quién lleva la cuenta? Rosa asentía frente a mí. ¿Y cuándo aprendió ella de esas cosas?, preguntó mi madre. Desde que es más rica que el PIB de algunos países, supongo que aprendes rápido si tienes algo que gestionar. Se ha informado con expertos. Escucha, siguió mi madre. Esta noche vamos todos a su casa para discutir la situación. Tenéis que volver ya. Pues no. Nos quedamos otra semana en Italia. Tendréis que discutir sin nosotras. Imaginarles en su casa vacía haciendo planes era casi poético. Lucía, no es una sugerencia, es una urgencia familiar. Qué gracioso, dije, porque cuando la abuela tuvo una urgencia real y necesitaba 200 euros para medicinas, no parecía importarte tanto. Silencio. Eso era distinto, dijo ella finalmente. Aquello era una falta de liquidez puntual. Esto es dinero que cambia vidas. Tienes toda la razón, mamá. Cambia vidas. La pregunta es,
¿La vida de quién? Colgué. Rosa y yo nos quedamos mirando a la gente pasar frente al panteón. ¿Estás lista para lo que viene? Preguntó ella. Sí, pero ¿y tú? Se va a poner feo. Ella sonrió como una jugadora de ajedrez que ya ha dado el mate. Cariño, ya se puso feo cuando me trataron como un estorbo y sugirieron que ya no necesitaba vivir. Ahora simplemente van a ver que la fealdad tiene consecuencias. Mi móvil vibró. Mensaje de Raquel. Sabemos que estás influyendo en sus decisiones. Esto tiene que parar. Se lo enseñé a Rosa. Influyendo, se rió. Como si yo no pudiera decidir sobre mi dinero. Claro, una mujer de 77 años no entiende conceptos como la bondad o las consecuencias. ¿Qué quieres hacer? Ella pensó un momento. Vamos a hacer una última prueba. Veamos cómo reaccionan cuando vean lo que han perdido. Escribió en el chat grupal. Entiendo que estéis preocupados por mi premio. He tomado decisiones cuidadosas sobre mi herencia. Lucía y yo estamos celebrando en Italia y hablaremos a la vuelta. Mientras tanto, podéis reflexionar sobre cómo vuestra respuesta a mi petición de ayuda para mis medicinas influyó en mi visión de la familia. Bloqueó el móvil y lo guardó. Ahora, a esperar. La respuesta fue una tormenta de llamadas y mensajes desesperados. Pero estábamos a miles de kilómetros, tomando té en Roma. Éramos libres. Por primera vez, teníamos el control. Los mensajes de los 3 días siguientes pasaron por todas las etapas del duelo, aterrizando en la negociación desesperada. Raquel. Mamá, creo que hubo un malentendido con lo de las medicinas. Solo queríamos que exploraras opciones. Mi madre. Mamá, ¿sabes cuánto te queremos? El dinero no debería cambiar las relaciones familiares. Javier. Abuela, yo nunca dije que fueras a una residencia. Solo quería ayudar con los servicios sociales. Era una obra maestra de reescritura de la historia. Intentaban convertir su abandono en preocupación amorosa. Creen que somos tontas, dije mientras esperábamos el vuelo de vuelta en Milán. Habíamos decidido alargar el viaje unos días. Creen que somos las mismas de hace un mes, añadió Rosa. Las que aceptarían sus excusas por miedo a quedarse solas. Tenía razón. Su estrategia se basaba en que nosotras seguíamos necesitando su aprobación. No sabían que el juego había cambiado. Mira esto, dije leyendo el móvil. Alejandro dice que está destrozado por el malentendido y quiere reconstruir nuestra relación sobre la honestidad y el amor. El cinismo era casi artístico. ¿Honestidad? Dijo Rosa. ¿Dónde estaba la honestidad cuando me excluían de los chats? ¿Dónde estaba el amor cuando se reían de mi edad? Los mensajes pasaron de la confusión al pánico, a la ira y finalmente a la súplica. La transformación de crueldad casual en bondad desesperada era perfecta. El último mensaje de mi madre era el más patético. Lucía, sé que no he sido la madre perfecta, pero siempre te he querido. No dejes que el dinero nos divida. Podemos arreglarlo si hablamos. Quiere arreglarlo ahora que hay un botín de 300 millones, le dije a Rosa. Ella respondió seca. Qué rápido brota el sentimiento familiar cuando hay un euromillón de por medio. Nuestros últimos días en Italia fueron mágicos. Vimos ópera en la Scala, compramos en la zona de lujo de Milán y disfrutamos de cada minuto. Cada mañana llegaban nuevos mensajes, evidenciando su pánico al ver que no corríamos a casa para que nos perdonaran por ser ricas. La desesperación se olía a través de la pantalla. Pero el mensaje que llegó el último día fue el definitivo. Mi tía Raquel envió un texto larguísimo. Mamá, he pensado mucho y me he dado cuenta de que quizás no hemos estado tan pendientes como deberíamos. Sé que debes de haberte sentido sola y lo siento de verdad. Cuando vuelvas, quiero que nos sentemos a hablar de cómo podemos mejorar. He estado mirando servicios de asistencia que te ayuden con las cosas de casa. Y Javier y yo estamos encantados de turnarnos para visitarte más a menudo. Somos familia, y la familia se cuida. Rosa leyó el mensaje mientras hacíamos las maletas. Servicios de asistencia, cosas de casa, visitarnos más a menudo, me miró. Siguen pensando que soy una carga que gestionar. Incluso ahora que soy millonaria, no me ofrecen ser parte de su vida. Me ofrecen gestionar mi decadencia. Es increíble su soberbia. Cariño, siguió Rosa. Solo me ven como un problema a resolver, no como una persona con deseos. Todavía no visualizan que yo tengo el poder de elección. Para ellos, sigo siendo la vieja que necesita su limosna de tiempo. El vuelo de vuelta nos dio tiempo para prepararnos. Sabíamos que estarían todos en su casa. Una emboscada emocional para recuperar la herencia perdida. ¿Estás nerviosa?, pregunté al aterrizar en Barajas. No, tengo curiosidad. Quiero ver si han aprendido algo o si solo van a insistir en que tienen derechos sobre lo que no han cuidado. Cogimos un taxi directas a su casa. Eran las 7 de la tarde. Había 4 coches aparcados fuera.
Se veían sombras moviéndose dentro. Se habían instalado en su ausencia. Nos están esperando, dijo Rosa con sorna. Qué bien que por fin vengan a visitarme. Al acercarnos a la puerta, oí sus voces, muchos hablando a la vez. El sonido de gente que ha esperado demasiado y pierde la paciencia. Rosa se paró con la llave en la cerradura. Pase lo que pase ahí dentro, recuerda Roma, dijo. Ya no somos las que se fueron. No les debemos explicaciones. Les debemos exactamente lo que nos dieron cuando las necesitamos. Nada. Giró la llave y abrió. ¡Ya estamos aquí!, gritó animada. El silencio fue instantáneo. Los ruidos de sillas y pasos apresurados no tardaron en sonar. Venían a por su herencia. Estaban a punto de descubrir que ya no quedaba nada para ellos. La escena en el salón era el retrato perfecto de nuestra familia. Estaban sentados en fila, como un jurado, mi madre y Raquel en el sofá, Javier y Carmen en los sillones, Alejandro y Elena de pie detrás. La mesa estaba llena de papeles, impresiones sobre herencias, leyes de loterías y planes financieros. Se habían preparado para una batalla, pero traían pistolas de agua a una guerra nuclear. Por fin llegáis, dijo Raquel levantándose con cara de pocos amigos. Llevamos horas esperando. No esperábamos un comité de bienvenida, respondió Rosa sentándose en su sillón con una calma imperial. ¿A qué debemos esta reunión? Mamá, tenemos que hablar de lo de la lotería, dijo mi madre con ese tono autoritario que usaba conmigo de niña. Hay decisiones importantes que tomar, y nos preocupa que no tengas toda la información. Yo me quedé en la puerta, observando. La diferencia de poder en la sala era fascinante. Ellos querían el control, pero la calma de Rosa los desarmaba. ¿Qué decisiones?, preguntó ella. Bueno, para empezar, la gestión del dinero, dijo Javier inclinándose hacia adelante. Una suma así requiere gestión profesional, estrategias fiscales. Señaló los papeles como si fueran pruebas de un juicio. Ya está todo hecho, dijo Rosa. He trabajado con Garrido y asociados estas semanas. Todo está blindado legalmente. La cara de Javier fue un poema, como si le hubieran dicho que los Reyes Magos son los padres. Se miraron entre ellos. No esperaban eso. Mamá, dijo Raquel con cuidado, nos preocupa que hayas estado influenciada. Ganar tanto dinero puede abrumar, y a veces la gente se aprovecha de los mayores. La indirecta hacia mí era clara. ¿Insinúas que Lucía me manipula?, preguntó Rosa con una punta de acero en la voz. No insinuamos nada, saltó mi madre. Solo que las decisiones importantes deberían discutirse en familia. ¿En familia?, repitió Rosa. Qué concepto tan interesante. ¿Desde cuándo somos una familia que discute cosas importantes? Silencio. Todos sabían que nunca lo habíamos sido. Esto es diferente, mamá, dijo Raquel. Nos afecta a todos. ¿En qué os afecta? La pregunta era una trampa deliciosa. Los ojos se movían incómodos. Admitir que les afectaba al bolsillo era admitir su codicia. Pues, la herencia, soltó Carmen. Asegurarse de que el dinero se queda en la familia. Entiendo. ¿Y qué os hace pensar que alguno de vosotros va a heredar nada? La bomba explotó. La comprensión llegó a sus caras. El pánico empezó a asomar. Eres nuestra madre, dijo Raquel como si eso fuera un contrato de seguro. Sí, soy vuestra madre. Y también soy la mujer que os pidió ayuda para sus medicinas hace un mes. Y vuestra respuesta fue que yo ya había vivido bastante. Alejandro saltó. Abuela, creo que hubo un malentendido en ese chat. ¿Malentendido? Sacó el móvil y empezó a leer. Raquel. A su edad, ¿cuánto más va a necesitar estas medicinas? Ya ha vivido más que la mayoría. Raquel se puso blanca. No quería decir eso. ¿Y qué querías decir? Porque para mí está muy claro. Ella balbuceó, atrapada en su propia crueldad. Rosa siguió leyendo cada respuesta indiferente, cada sugerencia de la residencia. ¿Recordáis haber escrito esto?, preguntó al terminar. Las excusas empezaron a brotar, pero ella no las dejó crecer. Bien. Porque cuando pedí ayuda, yo ya tenía el 10º premiado. Ya tenía dinero para comprar la farmacia entera. Silencio absoluto. Se podía oír una mosca. Os estaba probando. A todos. Quería ver quién estaba ahí cuando no había nada que ganar. La comprensión de que el juego había acabado hacía semanas los dejó mudos. Solo Lucía pasó la prueba. Solo ella ayudó sin condiciones. Solo ella me trató como familia cuando pensaba que yo no tenía nada. «Mamá», suplicó mi madre, «si hubiéramos sabido, si hubierais sabido qué, que era rica, entonces sí habríais sido buenos. Si había beneficio, habríais sido generosos. Eso es lo que estás diciendo. Rosa ya no era dulce. Habríais fingido, como habéis hecho siempre. Podemos mejorar», dijo Javier. «Podemos ser una familia de verdad a partir de ahora». «Seguro que podéis»,
asintió Rosa, pero lo haréis sin mi dinero. Se levantó y sacó el testamento. He actualizado todo. Lucía lo hereda todo. Vosotros recibís 1 euro y una copia de los mensajes para que recordéis por qué. Los gritos estallaron. Es una locura. Lucía te ha lavado el cerebro. Pero Rosa no se movió. Los dejó gritar hasta que se cansaron. La decisión es firme. Todo está ante notario y blindado. El señor Garrido me asegura que es inimpugnable. Mamá, por favor, intentó Raquel. Somos tus hijas. Sí, lo sois. Y cuando necesité que actuarais como tales, actuasteis como extraños. Ahora vivid con vuestra elección. Se fueron yendo uno a uno, entre rabia y súplicas, comprendiendo que su egoísmo les había costado una fortuna. La casa se quedó en silencio. Solo el ruido de los motores alejándose. Rosa y yo nos sentamos en el salón, rodeadas de los papeles que habían dejado. ¿Cómo estás?, pregunté. Libre, dijo ella. Por fin, libre. Y lo éramos. Libres de gente que solo nos valoraba por conveniencia. Libres de la obligación de aceptar desprecios por ser familia. Libres para construir nuestra propia vida, rodeadas de gente que nos quisiera de verdad. La lotería nos dio el dinero, pero la prueba nos dio algo más valioso. La claridad de saber quién merece estar a nuestro lado. Y resultó que nosotras dos éramos más que suficientes. Porque a veces, la mejor familia no es la de sangre, sino la que tú eliges. Y nosotras nos elegimos mucho antes de que apareciera el dinero. Un amor que no se compra, ni se vende, ni se hereda.